Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del programa Colecciones que Inspiran, que hace parte del proyecto Bicentenario de una Nación en el Mundo, el cual pues está desarrollando la red de bibliotecas del Banco de la República con una serie de actividades a las que ustedes pueden participar a lo largo del año, incluso en la Feria del Libro. La conferencia que vamos a desarrollar hoy es sobre la prensa en el proceso de la independencia desde las colecciones de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Les recuerdo pues que la biblioteca tiene una de las colecciones más completas en prensa antigua, que ustedes pueden consultar tanto en su hemeroteca como algunos títulos en la sala de libros raros y manuscritos. Tenemos prácticamente pues desde el primer periódico que se imprimió en Bogotá, que fue el aviso del terremoto, con ocasión pues a este evento que ocurrió el 12 de julio de 1785. A partir de ahí tenemos prácticamente toda la prensa pues antigua que nos sirve para reconstruir la historia colombiana y sobre todo como la historia política, la historia pública del país. Hoy tenemos a Francisco Ortega y Jean Paul Ruiz, quienes muy amablemente aceptaron la invitación de hablarnos sobre nuestras colecciones enfocados en tres periódicos, en especial en la Gaceta de Santa Fe de Bogotá, la Gaceta de Caracas y el Correo del Orinoco. Agradecemos mucho pues, a los profesores Francisco Ortega y Jean Paul Ruiz por su participación. Les recuerdo pues, que el profesor Francisco Ortega pertenece al Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo un doctorado en la Universidad de Chicago y es investigador sobre historia intelectual y con memoria, cultura y duelo. Entre sus escritos se destacan los ensayos del grupo de investigación que dirige como conceptos fundamentales de la cultura política de la independencia y Disfraz y pluma de todos, opinión pública y cultura política en los siglos XVII y XIX, de los siglos XVII a XIX. Por su parte, el profesor Jean Paul Ruiz está realizando su magíster en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, fue becario de investigación del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, ha sido pues un estudioso de la historia intelectual, cultural y urbana, ha publicado varios capítulos sobre historia de la prensa y difusión de imaginarios en obras colectivas como la historia comprensiva de Neiva o Miradas Cruzadas, Orden escrito, política y prensa en Colombia. Entonces, invitándolos nuevamente a que nos acompañen en todos los eventos que estamos realizando del Bicentenario y del programa Colecciones que Inspiran, los dejo pues con nuestros conferencistas. Gracias. Quiero empezar en todo caso agradeciendo al Banco de la República y en especial a Marta Janet Sierra por invitarnos y por organizar este espacio que de hecho lleva ya varios años aquí abriéndose a la universidad y convocando tanto académicos como a diferentes figuras para que conversen en público. Muchísimas gracias por ese espacio, muchísimas gracias por coordinar esto y esperamos estar, tanto para Jean Paul como para mí es realmente un privilegio, un honor estar acá y esperamos estar a la altura de lo que se ha organizado previamente. Como ya lo dice Janet, yo soy Marta Janet, yo soy profesor de la Universidad Nacional del Departamento de Historia. He trabajado durante el periodo colonial tardío, el periodo de la independencia, el periodo de la primera mitad del siglo XIX y veo todos estos tres momentos, estos diferentes momentos como un conjunto, como un proceso político y cultural integral, no realmente como tres momentos diferenciados. Y por eso para hablar acerca de prensa, sobre todo de opinión política, que es lo que, digamos, un poco el enfoque que a mí me interesa más, e independencia, necesitamos tener un poquito esa mirada amplia de ese gran momento y de las grandes, vastísimas, complejas transformaciones que ocurrieron en ese momento. Y es precisamente más en función de, digamos, menos en función de periódicos como tal,
y más en función de conceptos y digamos la naturaleza, la cultura política del periodo, que yo me acerqué en principio a los periódicos. Yo llegué a los periódicos no porque tenía un interés sobre los periódicos, sino porque tenía un interés sobre la cultura política y las grandes transformaciones. Y los periódicos, se fue haciendo evidente, eran un índice de transformación muy importante, privilegiado para el momento. Una de las cosas que es más significativas es que los periódicos nos exigen que leamos los periódicos y para leerlos bien tenemos que leerlos con los ojos de los contemporáneos, es decir, comprender las experiencias que ellos movilizaron, que ellos tenían para comprender, para hacer esas lecturas y comprender asimismo los horizontes que se le abrían a esos lectores cuando estaban ahí. Nos obliga a situarnos entonces en el periodo y tratar de comprender esos procesos desde adentro. En el 2008 formulé un proyecto de investigación llamado Opinión Pública e Independencia, apoyado por la Universidad Nacional de Colombia y que trabajó de la mano con la Biblioteca Luis Ángel Arango. El proyecto identificó algunos de los periódicos más importantes y también menos conocidos del periodo. En ese momento empezábamos a trabajar con prensa, hace unos 15, 20 años se empezó a trabajar con prensa, digamos, había ya gente que había hecho trabajos significativos, pero todavía había un gran vacío y un desconocimiento de los periódicos, de la cantidad de periódicos que existían, sobre todo para ese periodo. Y empezamos a hacer una identificación de esos periódicos y una serie de fichas tanto técnicas, es decir, que tenían que ver con la materialidad, los autores, la institucionalidad, la sociabilidad propia, identificando todos los elementos esenciales que son importantes en la operación de un periódico, pero también una ficha analítica, tenía un componente de una ficha analítica que identificaba y exploraba los lenguajes políticos, los tipos de argumentaciones que se llevaban ahí, los tipos de elaboraciones conceptuales que estaban ocurriendo en esos periódicos, ¿verdad? Hicimos entonces alrededor de unas 30 y pico fichas que se hicieron entre periódicos, para periódicos que van de 1806 hasta 1840, y como les dije inicialmente, esas fichas se alojaron en el portal de la Luis Ángel Arango. Ya no está ese portal de la Luis Ángel Arango porque la Luis Ángel hizo, o el Banco de la República hizo una reconfiguración completa de sus plataformas electrónicas y por lo tanto esa plataforma desapareció y fue integrada aquí en la biblioteca virtual. Pero si ustedes hacen la búsqueda de algunos de los periódicos del periodo, por ejemplo El Mensajero, se encontrarán frecuentemente con las fichas bajo precisamente el título de Opinión Pública e Independencia, proyecto de investigación, el autor, porque hubo un equipo de gente que trabajó conmigo y también mi nombre ahí. En este momento ese proyecto lo alojamos en la Biblioteca Virtual Colombiana, que es un portal de la Universidad Nacional donde hemos recogido ese proyecto y donde, como ustedes ven acá, aparecen el enlace a los diferentes periódicos. Aquí no están alojados los periódicos, sino el enlace a los diferentes periódicos y bajo cada una de estas figuras aparece la ficha electrónica. Cada ficha es alrededor de unas 30 y pico de páginas para cada uno de estos. O sea, son fichas bien densas, con una descripción bien rica, bien intensa, que intentan dar cuenta precisamente de ese periódico. Les decía yo que había llegado entonces al problema de los periódicos por vía de la opinión pública. La opinión pública es un concepto absolutamente central del periodo, que emerge justo en ese momento. Y emerge en un momento también de transformación política, no es simplemente de independencia, es un momento también de transformación política muy profunda. Y no es anexo o no es un agregado a esta transformación política, sino que es constitutivo. Quiero decir con eso que el tipo de transformación política, el tipo de sociedad a la que se estaba llevando, se estaba reconfigurando, requería del concepto de opinión pública para poder funcionar. De tal manera que el concepto de opinión pública tiene su propia historia, es una historia muy determinada y en el contexto colombiano de hecho aparece en 1809 por primera vez.
En el contexto de la monarquía hispánica aparece para allá en 1770, finales de 1770, y para otros contextos europeos, el francés y el inglés, donde aparece un poco más temprano, están apareciendo a mediados del siglo XVIII. Es decir, este no es un fenómeno exclusivo ni de Colombia, sino que hace parte de unas grandes transformaciones globales que son transatlánticas y que están ocurriendo justo entre mediados del siglo XVIII y finales del siglo XVIII. Y sí, finales de ese siglo, principios del siglo XIX. Por lo tanto, mi primera intención era abordar ese proceso. A ver aquí qué sigue. Bueno, yo simplemente aquí con esto quería, antes de continuar con lo que estaba comentando, menciono simplemente el número que en principio uno pensaba que había unos pocos periódicos del periodo y fuimos descubriendo en ese momento que existían una cantidad enorme. Esto es simplemente algunos de los periódicos más importantes que van de 1816 a 1816. A partir de 1819, la curva de aparición, de frecuencia de periódicos sube de manera dramática, o sea que hay un número muchísimo más alto entre 1822-23, por ejemplo, y 1840, que es el periodo que estábamos mirando inicialmente. Pero como ustedes verán ahí, ya algo que dijo Marta muy interesante y muy importante es que Luis Ángel Arango tiene muchísimos de estos periódicos, es uno de los repositorios en efecto más importantes del país. Son alrededor de 4 o 5 que tienen posiblemente los periódicos más, digamos, el conjunto más grande de las colecciones, entre ellos, como les digo, la Luis Ángel Arango, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, el Archivo de la Universidad de Antioquia y el archivo también del Cauca, diría yo. Pero bueno, como parte de ese proyecto les decía, entonces empezamos a elaborar el proyecto, el texto, a trabajar el concepto de opinión pública, cómo había aparecido, cómo se enriquecía, cómo permitía, digamos, diferentes aperturas, particularmente en el momento de transición, y inicialmente aparecía como un capítulo, como una parte esencial del primer libro que era resultado de ese proyecto de investigación, conceptos fundamentales de la cultura política de la independencia, pero pronto nos dimos cuenta que la complejidad de fuentes, es decir, la cantidad de periódicos, la riqueza de esos periódicos, el material que estaba ahí, la complejidad de todo lo que, digamos, de las discusiones para abarcar, requerían un producto diferente, un libro nuevo, y entonces compilamos y trabajamos en el otro libro que es el disfraz y pluma de todos, Opinión Pública y Cultura Política del siglo XVIII y XIX, y evidentemente mucho de lo que voy a decir acá no es que esté ya ahí, pero pues construye y retoma muchas de las reflexiones que habíamos dejado ahí previamente consignadas. El problema de la opinión pública, pensando lo que aparece hacia 1809 como concepto, como una designación de un fenómeno público que tiene que ver con precisamente la prensa y las discusiones públicas y los cafés y las sociabilidades y las tertulias y muchas otras cosas que están ocurriendo justo en ese momento, nos obliga a preguntarnos qué era entonces lo que había antes. Y una forma de resolver eso es pensarlo en función de la publicidad, pero publicidad no entendida como la entendemos hoy en día, como el ejercicio televisivo, ¿verdad? O de cualquier otro tipo de ofrecer un producto al mercado, sino la publicidad como precisamente todo aquello porque esa es la definición propia en ese momento, de lo que ocurre en el espacio público, en ese naciente y configuración del espacio público o el espacio común, también se dice. Y uno podría pensar entonces que la publicidad la podemos dividir por lo menos en 2 grandes momentos para el periodo, uno que va hasta 1809 más o menos, y que llamaríamos publicidad de antiguo régimen, y esa publicidad de antiguo régimen necesariamente estaría por lo menos dividida en 3 momentos bastante claros. Un primer momento que tiene que ver con lo que llamaríamos la publicidad propia de la preimprenta, entre 1500 y 1739, no es que no existiera imprenta en el mundo en ese momento, existía evidentemente una imprenta, pero no había una imprenta en la Nueva Granada y se necesitaba licencia, no había licencia, no se había dotado licencia para que operara una imprenta en la Nueva Granada. Entonces la circulación de gacetas y de impresos eran importadas, todos ellos venían, aquí venía la Gaceta de Madrid, la Gaceta de Barcelona, la Gaceta también de París circulaba por acá, la de México y la de Lima, donde sí había licencia y se imprimían unas gacetas, y circulaban acá, pero no había una fuente
no había un mercado propio y no había unos circuitos para consumo de noticias y de una publicidad local. Toda ella ocurría en cortes, ocurría en el cabildo, ocurría también en el púlpito y claro, siempre había una publicidad plebeya que ocurría en las chicherías y en la plaza. Hacia 1738 llega la primera imprenta, la Nueva Granada, importada por los jesuitas, y ellos la ponen a operar, pero funcionan fundamentalmente en relación a impresos vinculados a la iglesia, novenas, rosarios y todo ese tipo de material, digamos, religioso, y funciona más o menos así, funciona más mal que bien, realmente, hasta 1776, 1785, cuando empieza otro momento y es la llegada a Santa Fe del impresor español radicado en Cartagena, Antonio Espinosa Monteros, muchas gracias, sí, Monteros. Y también el cubano santiagueño Manuel del Socorro Rodríguez, que llega hacia 1790, ambos vinculados a decisiones de los virreyes para crear y fomentar aquí una publicidad que llamaríamos en ese momento, a partir del momento, ilustrada, vinculada a la publicación de ciertos periódicos, de ciertas gacetas, de impresos ya orientados a la reforma de las costumbres y al conocimiento útil, ¿verdad? Entonces ahí empieza otro momento que va hasta 1810, 1809, esa publicidad ilustrada, y en 1809, todos sabemos, 1810, hay una gran crisis monárquica y eso genera una dinámica completamente diferente, entre ellas aparece la libertad de imprenta y en ese sentido tenemos lo que vamos a llamar la gran toma de la palabra, que es, digamos, la proliferación de imprentas y la proliferación de publicaciones en la Nueva Granada, en América en general, que va de 1809 a 1816, y ahí hay otro gran cambio, evidentemente, y nosotros nos vamos a enfocar en estos dos grandes momentos, en la reconquista y restauración monárquica, que va de 1816 al 19, y en la guerra, o en lo que llamaríamos el periodo de la Guerra de la Independencia, aunque la Guerra de la Independencia tenemos que llamarla de manera integral, ambas cosas, pero quiero decir con eso más bien el momento republicano de la Guerra de la Independencia, de 1819 a 1821, son dos dinámicas diferentes, ambas integradas a la publicidad, la opinión pública y la guerra. Para finalmente terminar en un momento que podríamos llamar el momento de la instauración de la República, entre 1821 y 1832 más o menos, que uno evidentemente podría ser extenso ahí hasta mediados de siglo, donde hay una dinámica que empieza a consolidarse ya vinculada a un sistema republicano. Esta es entonces una especie de mirada panorámica de todo ese periodo, dentro del cual cabe lo que nosotros vamos o queremos abordar hoy. Muy rápidamente les muestro, algunos las conocen sin duda porque son imágenes muy conocidas, para otros serán quizás nuevas y por eso vale la pena a veces simplemente recorrerlas. Marta mencionaba previamente el aviso del terremoto, de ahí sale una Gaceta de Santa Fe, que es una pequeña continuación de ese aviso del terremoto, en el 85, perdón. De ahí tenemos también el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, quizás el papel periódico más importante del periodo colonial, duró en existencia alrededor de 7, 8 años casi, y fue absolutamente fundamental para poner en circulación un vocabulario, un lenguaje ilustrado y familiarizar a los lectores con un ideario ilustrado de ciencia útil, en fin. Sin duda el Correo Curioso de Jorge Tadeo Lozano y de Luis Azuola y Lozano, su primo, quienes tienen un periódico muchísimo más vinculado a la parte comercial, vinculado con la economía política, ¿verdad? Donde, como ustedes se dan cuenta, hay un poco en los subrayados simplemente esa insistencia en la construcción de una opinión pública, en la construcción de un público lector importante. El redactor americano, miren ustedes la alegoría tan especial de lo que es la opinión pública, ¿verdad? Esta es la opinión pública porque es la cara anónima, ¿verdad? De ese periodo. El redactor americano, periódico 1806, una vez más de Socorro Rodríguez, y el semanario del Nuevo Reino de Granada, que va del 8 al 11, editado por Caldas, que habla, que abre el país lo familiariza con lenguajes de tipo de la ciencia, en fin.
Bueno, esto simplemente para, no sé qué pasa ahí, listo. De manera para resumir, vamos a señalar de qué manera hay unas, digamos, unas características que son propias de esa primera prensa. Son periódicos, el periódico se ve, aparece el periódico La Nueva Granada bajo la luz, bajo la mirada de ser un influjo beneficioso, de ser la luz y la felicidad de los pueblos, que lleva el progreso. La palabra progreso aparece literalmente en ese momento por primera vez como un indicio, un marcador de las transformaciones del orden de lo social que se pueden llevar a cabo. Aparece un ideario vinculado a un nuevo saber, una ciencia útil. Hay una exaltación del patriotismo, es decir, esa llama divina que se dice patriotismo y es la base de la felicidad común, la virtud de los héroes, madre de las virtudes civiles y por desgracia la menos conocida. Pero ojo, es un patriotismo que no es antagónico con la monarquía, es completamente parte de la cultura política de la monarquía, ¿verdad? Es un patriotismo más vinculado a la virtud cristiana también. Una nueva concepción de ciudadano, del ciudadano, no tanto la ciudadanía, quizás allá puede esto parecer un poquito engañoso, es más del ciudadano. El ciudadano estaba muy vinculado al vecino y sigue vinculado al vecino, pero aquí además aparece como el que de alguna manera cultiva, ¿verdad?, al sujeto preocupado por el bien común, el saber útil. Entonces el ciudadano va a ser casi que sinónimo con el patriota, ¿verdad? Y aparece, por ejemplo, Ebéfilo, que es el sobrenombre, el seudónimo bien que usa Francisco Antonio Sea y que quiere decir el ciudadano amigo de la humanidad, esa exaltación de ese ciudadano útil. Y por último aparece también la América y lo americano como un tema que va a ser importante y que se va a continuar. Todos estos temas, si bien caracterizan la prensa ilustrada, van a continuar y van a ser importantes a lo largo de los próximos 30, posiblemente la próxima mitad de siglo. Se va a continuar siendo tópicos relativamente comunes, ¿verdad? Pasemos entonces muy rápidamente de nuevo a lo que va a ser el momento de la gran crisis de la monarquía, que va a romper algunas de las dinámicas propias de esa periódicos, digamos, de esa publicidad ilustrada. La crisis de la monarquía de las primeras repúblicas, que como ustedes bien saben tiene mucho que ver pues con la invasión napoleónica en febrero de 1808 y la captura de los reyes de España, ¿verdad? La monarquía queda céfala y en ese momento empiezan a crearse juntas. Hay una gran monarquía, una gran crisis de la monarquía que se profundiza de manera radical, en buena medida porque empiezan una creación de juntas que no es típico o exclusivo de Nueva Granada, es típico de toda la monarquía. Eso ocurre tanto en España como en América. Se crean estas juntas que se van a arrogar la potestad de gobierno local y de tomar decisiones que permitan reformar y cultivar ese uso. Entonces van a ver también un ímpetu reformista que se empieza a pasar ahí y un poco la lógica sobre la cual se opera esa asunción del gobierno local es la retroversión de la soberanía a los pueblos, es decir, la idea de que el cabildo los pueblos, ¿verdad?, son los que, de alguna manera, donde está el depositario último de la soberanía y que esos gobiernos deben representar esos pueblos. Y eso, en el proceso que va de 1810 a 1812 más o menos, se va haciendo unas transformaciones vertiginosas que nos llevan mucho más cerca a lo que sería un sistema representativo actual, que tiene evidentemente en la Constitución de Cádiz su primera gran marco constitucional, aunque acá en la Nueva Granada habían ocurrido, y también en Venezuela habían ocurrido ejercicios constitucionales que iban precisamente en la misma dirección e incluso lo radicalizaban más y lo profundizaban. Creo que la Constitución de Venezuela, por ejemplo, de 1811, es un claro ejemplo de eso. La Constitución de Antioquia y la Constitución de Cundinamarca de 1812 y la de Tunja también profundizan ese sistema representativo y ya lo vinculan claramente a la República. Y, como les decía yo finalmente, este momento es un momento que está vinculado a eso que llamaríamos la gran toma de la palabra. Lo que ocurre, evidentemente, es que las nuevas circunstancias permiten y llaman en buena medida por la invitación, la convidación de diferentes pareceres y diferentes opiniones y por la libertad de imprenta.
Esa libertad de imprenta, que siempre es en todo caso moderada, nunca es absoluta, pero permite la proliferación de periódicos y la proliferación de pareceres. Y ocurre una gran discusión. Este es un momento donde se dispara sin duda la aparición por una parte de imprentas y por otra parte de periódicos en toda la Nueva Granada. En la Nueva Granada pasamos de 2, rápidamente pasamos a 6 a 7 en el curso de unos pocos años. Y esa opinión pública entonces que está apareciendo en ese momento está vinculada por lo tanto a la noción de prensa política, ¿no? Eso es importante, que va una vez más en la medida en que se va profundizando la crisis política y radicalizando los reclamos de una soberanía local, se va llegando más y más cerca a lo que llamaríamos la independencia, a lo que se va a llamar la independencia absoluta. Ya para 1815 muchas de las provincias neogranadinas, por ejemplo, se habían declarado en independencia absoluta. Es el momento entonces de la aparición de múltiples periódicos con noticias de todas partes que vienen de Francia, de España, de Inglaterra, que deliberan sobre la igualdad entre españoles y americanos, que deliberan sobre el problema de las castas, sobre el problema de los diferentes modelos de gobierno, un tipo de prensa que no habíamos visto en ningún momento y que aparece en todo, tanto en semanario ministerial como en periódicos mucho más personales. Aparece. Bueno, simplemente, hemos hablado mucho de opinión pública y aquí simplemente esa primera instancia donde aparece el término de opinión pública, que es la representación del Socorro, nos deja ver más o menos a qué se refiere y por qué es tan importante esa opinión pública en ese momento. La opinión pública decía la representación del Socorro, cumpliendo la Real Orden de 1809, por medio de la cual se daba instrucciones a los representantes americanos para acudir a la Junta en España, le pedía a los representantes granadinos que unieran su voz a los demás sabios patriotas que componen aquella augusta asamblea para que echen los fundamentos de la opinión pública, de la confianza y del patriotismo. La opinión pública estaba entonces en el simiente, en la base propia de lo que era el orden social consolidado, el orden social, político y cultural consolidado. Era también un baluarte contra la barbarie, era una forma de civilización. La opinión pública era un espacio donde se desprendían enseñanzas y se llevaba una forma de civilidad. Y por último, era una forma de mantenerse, de adquirir legitimidad. La opinión pública lo que hacía era que recogía el sentir y el parecer de los pueblos y permitía que el gobierno respondiera entonces a las necesidades de los pueblos. Una serie de elementos que vienen todavía en 1809, elaborados de manera incipiente, rápidamente van a ser absolutamente centrales y constitutivos a la cultura política de la representación política, la representación popular. Entonces lo vemos ahí centrado, eso aparece, empieza activa todas estas discusiones, eso está en el centro de todas estas discusiones y aparecen pues algunos de los periódicos más importantes del periodo, ustedes también los conocen, así que paso muy rápidamente: Diario Político de Santa Fe de Bogotá, de José Joaquín Camacho y Caldas, una vez más fijar la opinión pública por medio de la imprenta, Antonio Nariño, La Bagatela, ¿verdad? Todos estos son el Diario Oficial, el Argos de la Nueva Granada, en Cartagena, el Semanario Ministerial en Cundinamarca. Y bueno, esa entronización de la opinión pública durante ese primer periodo republicano nos va a obligar o va a hacer que la reconquista no sea, por lo tanto, exclusivamente una cuestión de armas, de fusiles y de batallas, sino que tenga los líderes, tanto militares como civiles, de la reconquista, tengan que apelar igualmente al folletín, al panfleto, a la imprenta, ¿verdad? Y al volante en su lucha por una opinión pública. Y aquí en adelante voy a tratar de leer más o menos para no perderme y no hacer demasiado tiempo y no quitarle el tiempo también que le corresponde a Jean Paul. Pablo Morillo tenía eso muy claro. Traía en su flota una imprenta fija, varias móviles y la orden de restaurar el sistema de licencias para la imprenta, así como la determinación de confiscar todos los libros, edictos, historias y documentos referidos a la Primera República. Al desembarcar en Venezuela en abril de 1815, el pacificador confirmó a José Domingo Díaz, un comprometido patriota monarquista, como editor de la Gaceta de Caracas, para que la convirtiera en el órgano rector de la restauración. Para los líderes civiles y militares de la Reconquista, la imprenta será
como lo señala la Gaceta Real de Cartagena, uno de los vehículos más eficaces y a propósito para llevar a cabo unas ideas tan benéficas y tan extensas. Durante su marcha al interior de la Nueva Granada, en 1816, Morillo apeló al boletín del ejército expedicionario como el medio de comunicación oficial de las tropas del rey. Los diferentes lugares de su publicación dan cuenta de su avanzada desde Santa Marta hasta Santa Fe. Entonces empiezan las publicaciones acá, después una Santa Fe, después hay una en Pamplona y se van, los boletines van fechados en diferentes lugares y desde hacia ahí se van emitiendo, ¿verdad? Su primer número saldría a la luz el 22 de agosto de 1815 en la hacienda de Palenquillo, cerca de Cartagena, 6 días después de que el ejército avistara las costas y una vez comenzado el bloqueo marítimo de la ciudad. La información allí consignada era únicamente de carácter oficial, producto de disposiciones del gobierno, partes de guerra y prensa extranjera. De ese modo, todos los días llegaban noticias favorables a la causa de los fieles vasallos de su majestad. Ese va a ser un tono constante de la prensa monarquista y es la recepción de estas noticias favorables. Aquí importante señalar, este boletín expedicionario se utilizaba o se publicaba a través de lo que eran las imprentas portátiles. Las imprentas portátiles, esta es la imprenta fija, que es la imprenta que Nariño, esta es la imprenta Nariño que estaba en la Biblioteca Nacional, perdón, en el Museo Nacional, y no sé si alguno de ustedes la ha visto, es un mastodonte, es decir, es un mueble bastante grande, un ejército no podía andar con eso para arriba y para abajo, por lo menos no lo hacía tan fácil, y habían en cambio unas cajas donde se imprimían volantes de manera bastante económica, portátiles, como ustedes lo pueden ver, y era una imprenta bastante antigua, ¿no? Digamos, un sistema de imprenta bastante antigua, pero el papel era extremadamente precario, por eso quedan muy pocos volantes de eso. Lo que uno hace es que pone las letras sobre un tablón, el tablón se impregna con la tinta encima de la tinta se pone el papel y se le pasa un rodillo por encima y ahí queda más o menos Entonces estas imprentas o estas cajas de imprenta portátiles circulaban con los ejércitos y eran lo que permitía precisamente la impresión de ese boletín expedicionario. Aquí tenemos un boletín, ¿verdad? Y donde se da precisamente ese parte de victoria. Para los realistas, la cadena de victorias que se sucedían evidenciaba la justeza de las pretensiones de Fernando VII, justeza que se encontraba de acuerdo con los principios divinos. La rápida victoria entonces no aparecía como el resultado de la fuerza, sino que era la constatación del correcto accionar de sus tropas en la América española. El júbilo con que lo recibían en cada población ratificaba la naturaleza virtuosa de la empresa reconquistadora. Y ahí ustedes tienen, ¿no? Este es el boletín a la entrada de Santa Fe, ¿verdad? En 1816 dice: no debo ocultar la brillante conducta de todos los vecinos de este pueblo, he recibido con el mayor entusiasmo los valientes soldados del mando y todos acreditan la adhesión que tienen por lugar, que tienen por la justa causa de su soberano. Es decir, es un acto realmente celebratorio, ¿verdad? Y estos boletines, como les digo, tienen bastante de eso. La cadena de victorias avalaba el tono ominoso también con que Morillo se dirige a las poblaciones que constituyen su próximo destino. Este es también un volante que después termina siendo reimpreso por la Gaceta de Caracas, pero lo que me parece a mí realmente fabuloso aquí es el tono ominoso. Esta será la última vez que os hablo, y si os hacéis sordos a lo que os digo el día que tengáis que rendiros, ejerceré todo el rigor de la justicia, aunque será contra el deseo del rey y de mi corazón. Entonces seréis unos rebeldes sujetados por la fuerza. Ahora podréis ser nuestros hermanos, como si ningunos disturbios hubieran roto nuestra antigua unión. Es decir, o se arrepienten y se entregan, o ustedes saben qué les puede esperar, ¿verdad? Y continúa el volante. Os prometí desde Caracas que vendría a sacaros de la esclavitud en que os tenían unos pocos hombres que trabajaban por elevarse, ser vuestros verdugos y reírse de vuestra miseria. Ellos quieren reemplazar al más amado del rey, y en fin, ¿no? Y también todas estas publicaciones, tanto el ejército expedicionario, pero también las publicaciones posteriores, lo que van a tratar de neutralizar un poco es ese escenario internacional dentro del cual buena parte de los reclamos que se habían llevado a cabo durante la Primera República adquirían cierta legitimidad. Dice, no, las cosas han cambiado, señores.
Permitidme que os recuerde que el estado del mundo es otro el que ha sido durante los últimos 7 años. Un rey adorado, humano y firme gobierna el imperio español. La Inglaterra está a cargo de ponerse el orden todo. Napoleón ya está en cárcel, ¿verdad? Queda roto el nudo de la discordia y se presenta la aurora de una tranquilidad general. Es decir, las publicaciones están constantemente anunciando el comienzo de un nuevo reino, de un nuevo periodo, de un nuevo régimen que ya no permite ni tiene que ver con los desórdenes y las anarquías que estaban previamente ahí. Estos papeles realistas circulaban entre la alta oficialidad del gobierno y el ejército realista en diversos puntos de la Nueva Granada, también en Venezuela. Eran fijados en la plaza pública o en lugares de tráfico constante y repartidos para que pasaran de mano en mano entre la población y se filtraran, ojalá, en las filas republicanas para desmoralizarlos. Más que una prensa de circulación periódica, es una producción fragmentada en forma de bandos reales, avisos al público, edictos gubernamentales y, por último, partes de guerra seriada. Una vez finalizada la Reconquista, aparecieron otro tipo de publicaciones periódicas mucho más estables que se encargaron de continuar la batalla por la fidelidad de los americanos. La dinámica de la opinión pública cambió significativamente con la aparición de estas nuevas gacetas. Ya mencionamos cómo Morillo había nombrado a José Domingo Díaz al frente de la Gaceta de Caracas en 1815 y le había dado como mandato publicar la inminente llegada a Cartagena y conminar a los americanos a arrepentirse. La toma de Cartagena el 6 de diciembre de 1815 allana el camino de la Nueva Granada, en una ciudad en la que, según el oficial Rafael Sevilla, un oficial que acompañó a Morillo en la expedición, describe de esta manera la entrada a Cartagena. Deambulaban hombres y mujeres, vivos retratos de la muerte, que se agarraban de las paredes para andar sin caerse. Tal era el hambre horrible que habían sufrido 22 días, hacía que no comían otra cosa que cueros remojados en tanques de tenería. En esa ciudad famélica, desierta y desmoralizada, el virrey Montalvo decidió dar vida a la Gaceta Real de Cartagena de Indias, así como 6 meses después Morillo hizo lo suyo en Bogotá al dar vida a la Gaceta de Santa Fe, capital del nuevo reino de Granada. El lenguaje señalaba de manera inequívoca los límites entre la justeza realista y la iniquidad republicana. Anunciaba también el momento de la reconciliación, como les decía, era un momento nuevo. ¿Me fui? Sí, no, sí. Creo que es la siguiente. Pasaron ya los días del error y de la locura, los suaves y benéficas leyes de la monarquía, pero eso aquí no puedo leer muy bien. Española han vuelto a tomar su imperio en estos países, desolados por 6 años de extravíos. El más amado de los reyes recorre ya toda su vasta extensión con una vista compasiva y derramará sin duda con su natural munificencia los consuelos y el remedio necesario a tantas calamidades. ¿Verdad? Las gacetas, junto a innumerables proclamas militares, bandos reales, sermones religiosos, que en la mayoría de los casos estaban reproducidos en estas mismas páginas, buscaron forjar y fijar la opinión pública como fórmula para hacer coincidir los intereses de la monarquía con los de la Nueva Granada. Ellas fueron las principales armas para combatir la infección republicana, restaurar el sentimiento de unión con la monarquía y volver al trazado institucional que había sido confeccionado a lo largo de 300 años. La fidelidad al rey, el respeto por la religión católica y el amor a la patria, entendida como una comunidad política producto de la historia conformada por los reinos americanos y peninsulares, eran los valores fundamentales. La Gaceta de Cartagena comenzó a circular el 10 de agosto de 1816. Estaba hecha de un agregado de disertaciones sobre el estado económico y político de la provincia, de edictos reales, de partes de guerra, de reseñas de eventos importantes llevados a cabo en la ciudad o en otros lugares de la Nueva Granada o del Imperio. 2 números después adoptará el nombre de la Gaceta del Gobierno de Cartagena de Indias, dando a claridad que a partir de ese momento no habrá espacio para las disensiones, partidos u opiniones. No habrá realistas ni republicanos, tan solo súbditos de Fernando VII. Todos serán sostenedores de la causa común encarnada en el gobierno. La Gaceta invitó a los patricios y a los notables, a los sabios y literatos a que contribuyan con sus luces y erudición a los importantes fines indicados, es decir, a la restauración de la monarquía. Ellas modelaron la opinión pública a través de una argumentación que asimilaba la culpa y expresaba un arrepentimiento sincero. Y aquí simplemente la anterior, ¿verdad?
triste y doloroso empeño es, por cierto, el presentar a la vista el cuadro horroroso de nuestros padecimientos, pero indispensable si hemos de ocurrir con oportunidad a su extinción. Es decir, lo que se solicitaba es un acto de contrición, ¿verdad? Un acto de arrepentimiento. La Gaceta de Santa Fe, editada desde junio de 1816 por el clérigo neogranadino Juan Manuel García Tejada del Castillo, un importante ilustrado de Santa Fe, dirigió desde la capital la restauración política de la Nueva Granada. Es decir, tomó la tutela de llevar a cabo esa orientación ideológica de lo que era la restauración. Morillo concibió la Gaceta como un espacio, cito acá, conducente a rectificar la idea del público que debe ir sembrando la buena opinión y confianza que han de tener las legítimas autoridades y aquella unión de sentimientos que debe estrechar a todos los españoles de América y de Europa alrededor del trono de su majestad. La publicación asume la lucha por la resignificación de los acontecimientos, más especialmente, dice el periódico, en un pueblo central donde las noticias llegan tarde y son sabidas antes de darse a la imprenta. La misma idea de rectificar las ideas del público dan cuenta del carácter pedagógico que pasa por la refutación sistemática de los revolucionarios y pone, por lo tanto, en evidencia la ilegitimidad del gobierno criollo. Después de todo, la corona se sentaba en una tradición de 300 años que apuntalaba la felicidad de los pueblos, la prosperidad y la felicidad del virreinato. Contrario a la república, el virreinato no era un proyecto agenciado por unos ambiciosos locos que eran pocos. La Gaceta de Santa Fe suspendió labores el 29 de julio de 1817 debido a problemas económicos y no saldría de nuevo hasta un año después, en esta ocasión gracias al impulso del virrey Sámano, signado por la disminución de las arcas reales, el estado de guerra permanente y una fuerte y continua represión, porque a pesar de querer y creer que tenía control sobre la opinión pública, era evidente que esa opinión pública estaba alborotada en la Nueva Granada. La precariedad obligó a la reducción de números de ediciones mensuales e incluso obligó a colocar avisos comerciales. En todo caso, afirmaba el editor, el virrey conocía muy bien, cito, las utilidades y ventajas de las publicaciones periódicas, pero lo cierto es que el estado de la opinión pública resultaba cada vez más inmanejable. Como reconocía el editor, bien conozco lo difícil que es agradar a todos. Sé también que un editor se pone en espectáculo a la crítica universal, pero nada de esto me arredra, porque aunque soy persuadido de la escasez de mis luces, también lo estoy de que todos debemos obedecer y contribuir con lo que alcancemos al común provecho. Ante el panorama difícil, las gacetas empezaron a acudir al culto a Fernando VII, en un intento por recuperar el halo trascendente de su mandato. Dice en el prospecto del periódico, de la Gaceta de Santa Fe, dice, un nuevo siglo de oro empieza y muy especialmente para toda la española monarquía. La nación católica por excelencia debe escoger entre las otras. Aquí más abajo, tenemos un rey formado por Dios, concedido por Dios a los ardientes votos, amantes, sacrificios y memorables hazañas de sus fieles vasallos. Fernando, como astro de primera magnitud, derrama benignas influencias sobre la vasta extensión de su monarquía. Conociendo lo que hace a los reyes, no es tanto la pompa y la majestad como la grande y suprema virtud, al mismo tiempo que es padre, modelo y ejemplar de sus pueblos. Un rey ungido por Dios en la lucha contra la revolución y sus corifeos. En ese sentido, formar la opinión era una estrategia para apuntar a los fundamentos divinos de la comunidad. Pero lo interesante de todo esto, el talón de Aquiles de todo esto, es que la reconstrucción de esa legitimidad monárquica, de esa legitimidad que tenía fundamentos divinos, debía pasar ahora por la deliberante opinión pública. Los fundamentos absolutos del poder, que no podían ni pedían consenso, ni admitían cogobierno, estaban ahora obligados a encontrar en la siempre cambiante opinión pública su nuevo fundamento. Ahí hay una mutación en ese periodo que va de 1816 al 19, en la restauración, que va a minar eventualmente la legitimidad del periodo monárquico de la restauración, ¿verdad? Es decir, la caída del periodo monárquico tiene tanto que ver con la batalla bélica como con las batallas dentro del campo de la opinión pública. Esto es absolutamente central para entenderlo. Pasamos ahora entonces a lo que llamaríamos la prensa bolivariana de 1818-1822 o la prensa republicana, la mirada de la prensa republicana sobre esa batalla bélica y su preeminencia.
Los republicanos comprendieron rápidamente esta contradicción y la explotaron a fondo. La opinión pública se convirtió en el escenario para impugnar las falsas libertades de los monárquicos, el hecho precisamente de que estaba fundamentado sobre unos derechos divinos cuando la opinión pública requería o exigía la libertad de la opinión, de los pareceres. El 10 de noviembre de 1817, al instalarse el Consejo de Estado en la recién tomada Angostura, y aquí lo pongo de manera aproximada, Bolívar sostuvo que la imprenta era tan útil como los pertrechos de guerra, pero le dio un lugar especial a la opinión pública como, cito, la primera de todas las fuerzas, el más firme escudo de gobierno por encima de los ejércitos armados. Un par de años después, Juan Germán Rocio, el caraqueño que había sido presidente del Congreso de Angostura, señalaba que, y esta cita también es muy interesante, los republicanos franceses tenían una población de 25 millones y no obraban contra los franceses realistas con solo la guillotina y el cañón. A la par de las armas marchaban los instrumentos de persuasión. Un diluvio de proclamas, de gacetas, escritores y oradores ocupaba la vanguardia de los ejércitos, llenaba las ciudades, villas y aldeas. Los teatros en todas partes, sin fusiles y bayonetas, declamaban contra la tiranía y en favor de la revolución y republicanismo, y sin efusión de sangre aumentaba el número de republicanos. En 1818, el Consejo de Estado crea el Correo Orinoco, redactado entre otros por Francisco Antonio Sea y Juan Germán Rocio. Pocos meses después, el Correo publicó el reglamento electoral convocando a las elecciones populares y directas por el Congreso de Angostura. Ese Congreso de Angostura, del cual celebramos 200 años, su instalación este año, apelaba a la opinión pública, libre ahora para sustentar la tarea de dotar el naciente país de una institucionalidad propia del sistema representativo popular. Esa conexión permite entonces la circulación a través del río Orinoco, y ustedes lo ven acá, y aquí ustedes ven el meta que llega finalmente hasta acá. Ese es un conducto claro de una circulación, ¿verdad?, enorme, de un gran espacio, no muy habitado, para ser completamente justos, ¿verdad?, pero que permite la reorganización, la centralización de un lugar central de publicidad, digamos, de emisión del periódico, de volantes, de impresos, de todo tipo, y empieza a organizarse este espacio en función de esto. Con la toma de Santa Fe, en agosto de 1819, a través precisamente de los ejércitos que suben sobre la cordillera y bajan y se toman Santa Fe, el espacio neogranadino de tierra firme, todo esto se llamaba tierra firme, todo este espacio de tierra firme queda fundamentalmente dividido en dos grandes bloques. Un primer bloque que está organizado acá y que empieza a replegarse hacia acá, un área de influencia enorme. Aquí está Quito, que también tendríamos que identificar, que tiene Quito, Pasto, que tienen, digamos, otro área de influencia acá y otro circuito de comunicación acá. Son dos grandes espacios que están enfrentados uno con el otro y que representan en buena medida, digamos, los espacios de circulación de esto. Digamos, todo lo que estamos discutiendo acá, conversando acá, ocurre en esa geografía puntual. Bien, regresemos entonces. Estábamos hablando un poco del Correo del Orinoco, ¿verdad? Ya lo había mencionado, creado digamos, editado por Francisco Antonio Sea, Juan Germán Rocio. El correo circula en el interior del país a través del Corredor del Orinoco y en el extranjero con ediciones en inglés y francés. No lo mencioné ahí, pero evidentemente el que tenía en esa boca del Orinoco permite conexiones con todo el Caribe y con el Antillas y con otros lugares también. Es decir, no estaban simplemente encerrados en tierra. Y esas son las razones por las cuales publican en inglés y que también, como vamos a ver ahora en la presentación de Jean Paul, evidencia unos textos, unos periódicos que están en comunicación, en diálogo constante con la prensa contemporánea de otros lados. Del periódico se editarían 133 números hasta el 23 de marzo de 1822, con decretos, boletines de ejército, cartas, proclamas, discursos o extractos parlamentarios, periódicos extranjeros, artículos sobre economía, sobre historia, sobre política. Aparecen discursos famosísimos ahí, el discurso de Angostura de Bolívar está recogido ahí, y un formato editorial que compartía con las publicaciones anteriores de la guerra. Ustedes lo ven ahí, digamos, separado entre noticias del extranjero, noticias nacionales, en fin.
La victoria de los ejércitos republicanos en Boyacá, el 7 de agosto de 1819, despejó, como ya lo dijimos, el camino para la rápida toma de Santa Fe y las zonas circunvecinas y garantizó una plataforma para acceder a las cajas reales y a la imprenta de la ciudad. Otra imprenta cae en manos de los republicanos y continuará así la lucha contra los monárquicos en el resto de la tierra firme. Tan solo 2 días después del arribo a la capital, a Santa Fe, Bolívar publicó el Boletín del Ejército Libertador de la Nueva Granada, estampado por el mismo impresor del gobierno virreinal, José Manuel Galagarza, quien ahora, despojado de su dignidad de vasallo del rey, anteponía a su nombre el título de ciudadano, señal inequívoca del advenimiento de un nuevo orden político. Y este es, creo que es acá, ¿no? No, este es el mismo, este es el anterior, el boletín anterior que da noticias de la batalla de Boyacá. Y después muy interesante porque son las primeras noticias que son impresas el 8 de agosto y empiezan a circular rápidamente. Para el 11 de agosto tenemos ya este boletín, ¿verdad? Donde se proclama ya un nuevo orden. Puedo decirse que la libertad de la Nueva Granada ha asegurado de un modo infalible la de toda la América del Sur y que el año 10 y 9 será el término de la guerra que con tanto horror de la humanidad nos hace la España desde el año 10. La opinión pública capitalina había sido, en palabras del editor del Correo Orinoco, libertada del yugo tiránico y ahora se concentraba en otras muchas cuestiones. Los monárquicos aún controlaban vastas zonas de la Nueva Granada. Vencer en esta guerra de papel era tan importante como anotarse sendas victorias en el campo de batalla. Como parte de la función bélica de esta opinión pública, estos periódicos revolucionarios, atravesados por el furor de la guerra-muerte, porque recuerden que buena parte de esa guerra está en todo caso signada por ese decreto de guerra-muerte, eso es muy importante recordarlo, ¿verdad? Construyeron identidades perdurables. Es interesante, pero el problema de la identidad ocurre en este contexto de la guerra y son estos periódicos en buena medida los que van a contribuir a eso. El objetivo era deslindar políticamente la península, política y afectivamente. La península de Colombia, España de Colombia, a partir de la demarcación de fronteras simbólicas entre españoles y americanos. Identidades no superpuestas que adquirían sentido y coherencia solo en una relación de oposición. La constante referencia al oprobio de la conquista, a la explotación colonial, a la tiranía y a la ferocidad de los españoles, cimentó un imaginario en el que los españoles eran exactamente lo opuesto a los americanos. El catecismo político redactado por José Grau para las escuelas de Orinoco en 1822 y reimpreso en Bogotá en 1824, ya un poco después de la guerra, pero sin embargo retoma todo esto, ejemplifica estas líneas. Este es el catecismo, que en realidad en buena medida retoma una tarea que ya había empezado un catecismo anterior, que es el de Juan Fernández de Sotomayor. Pero el catecismo que estamos mirando en este momento es el de Grau, que es redactado en el 21-22 y publicado en el 24. Y fíjense cómo termina el catecismo, así es como termina. Pregunta, ¿qué debe significar en adelante el nombre de colombiano? Y dice, hombre valiente, hombre libre, valiente, generoso y justo, hasta con sus enemigos, terror del despotismo, flagelo de tiranos y amante y defensor de los derechos del hombre. Esta labor de crear una identidad operó igualmente en el ámbito iconográfico, en particular en torno, más adelante se va a ver y se va a hacer claro, en torno a la figura de Bolívar. Aquí simplemente lo paso muy rápidamente, pero pues tenemos a Bolívar asociado a América. En principio aparece la figuración de América, por ejemplo, como en este caso, ¿verdad? La hija de la libertad, la India de la libertad, de 1819, un óleo hermoso. También la asociación del cuadro de Figueroa, de América y Bolívar, y bueno, muchísimos otros grabados de ese mismo tipo, como esta otra litografía que aparece también en el Museo Nacional, Museo de las Independencias, está La crítica de las publicaciones fidelistas como mentirosas remite a su vez a un nuevo régimen de verdad. Como bien anunciaba el Correo del Orinoco en su plan editorial, somos libres, somos libres, escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Queda a juicio del lector discernir la mayor o menor fe que merezcan. El público ilustrado aprende muy pronto a leer cualquier gaceta, como ha aprendido a leer la Gaceta
de Caracas, la Gaceta Realista de Caracas, que a fuerza de empeñarse en engañar a todos ha logrado no engañar a nadie. Aquí lo que hay es entonces un reclamo por la verdad que consigna a los españoles al régimen de mentira y del engaño, de la tiranía, el despotismo y el engaño aparecen aunados. La Gaceta de Santa Fe, el 19 de agosto de 1819, ahora bajo la dirección de Santander, ofreció un plan editorial acorde. Y miremos muy rápidamente. Por medio de un papel público se difunden las luces y se hace conocer a los pueblos el estado de la lucha gloriosa de la América por su independencia, los decretos de gobierno, sus provincias y las noticias particulares llegan a conocimiento de las provincias con más facilidad. No dudamos que los pueblos de la Nueva Granada que desean saber el estado del nuevo mundo independiente concurran a sostener la edición de ese papel en el cual la verdad será su principal divisa. En principio entonces la opinión pública se propone, la opinión pública republicana se propone no ya como el ejercicio unilateral de una sola dirección del rey hacia el vasallo, sino una co-construcción entre todos los ciudadanos, por lo menos los ciudadanos ilustrados, sin duda, ¿verdad? Las principales luchas de esas publicaciones sería la de instituir entonces las premisas del movimiento republicano en el lugar de la verdad. De allí el evidente cariz moral, entre la admiración y el horror, la gloria y el oprobio, como afirmaba el mismo prospecto del Correo. Estas publicaciones con frecuencia recreaban el accionar de los dos partidos contendientes en una lucha de opuestos, asimilar la batalla eterna entre el bien y el mal. Para el redactor del Correo Orinoco, las gacetas realistas, como todas las de los españoles, a ver si lo tengo acá. No. Como todos los españoles de Fernando, no llevan otro objeto de mantener los pueblos en la ilusión y en el error, haciendo muy poco caso de la opinión del mundo, con tal que la verdad no alcance a penetrar en los países por cuya dominación no repararon en ningún sacrificio del pueblo y la moral. Es decir, la publicidad española era una publicidad no solamente engañosa, sino tiránica, destinada al dominio. Sus discursos devaluados no llegaban más allá de ser chismes y sandeces. Un gobierno, dice la Gaceta, no debe permitir por su propio decoro que su Gaceta oficial sea una compilación indigesta de imposturas groseras, de citas falsas, de discursos nercios. Bien, esa es toda una discusión que tiene con la Gaceta de Caracas, y ahí lo que vemos entonces es dos funciones importantes de esos periódicos republicanos durante el momento de la independencia, de la guerra de la independencia. Por una parte, impugnar, desmentir y señalar como falsos y tiránicos a los periódicos españoles que encubrían, ¿verdad? Y de esa manera permitían entonces el dominio despótico, y por otra parte cohesionar y establecer un nuevo eje de identidad precisamente en función de aquellos que son los enemigos, que son los tiránicos, los tiranos que teníamos que… Nosotros, valientes republicanos, ¿verdad?, colombianos. Para 1820 los ejércitos monárquicos se replegaban hacia el sur y al oriente. Y si bien es cierto que aún se mantenía fuerte en varias plazas, resultaba indudable que la legitimidad del antiguo régimen y con él la de sus gacetas se desmoronaba poco a poco. La prensa republicana, que va de 1821 al 30, no me voy a demorar en esto, no voy a mencionarlo, simplemente voy a retomar un par de cosas, identificar un par de tensiones que van a ser importantes. Pusieron música para bailar. Está muy bien. Nos dejan una serie de nudos que van a ser importantes y recurrentes a lo largo de toda esa década que viene, ¿verdad? Decía yo que la prensa republicana, en la medida en que se repliegan los ejércitos realistas, vuelcan sus preocupaciones ya no sobre el aspecto bélico y militar, sino que empiezan a ocuparse de quizás uno de los retos, el reto más grande que necesitaban en ese momento abordar. La empresa militar aparecía quizás en el momento como una empresa no tan abrumadora como la de construir una república, y una república de las dimensiones como la colombiana, y una república además popular, representativa, electiva. Entonces pasaron al desmantelamiento del antiguo régimen y a la construcción de un régimen electivo y representativo popular. Una breve mirada a los periódicos de la década de Colombia, una mirada a la década, permite afirmar entonces que la prensa de ese periodo, de finales del periodo de la independencia y de la primera parte del periodo republicano, cumple una serie de funciones
actúa dentro de una serie de nudos políticos que son de la opinión pública. En principio, a ver, vuelvo acá. En principio, la prensa se ofrece como un espacio deliberativo, de libertad, como vimos muchos de la prensa que estaba ahí, se ofrecía republicana, ofrecía, digamos, se proclamaba como el espacio de la libertad. Ahora sí vamos a poder ser libres y por lo tanto la opinión pública encarnaba esa libertad y por lo tanto la posibilidad de expresar diferentes pareceres. Hablábamos también de cómo aparecía una especie de proyecto, proceso de construcción de identidad, una identidad en este momento política, no es una identidad en términos nacionales, étnicos, de ninguna manera, no es lo que nosotros llamaríamos una identidad nacional, es una identidad más bien republicana, ¿verdad? Populariza sin duda los principios del sistema representativo popular, muchas de las imprentas del momento, uy, perdón, esa no es, les quité, a ver, esta. La Gaceta de la Ciudad de Bogotá, por ejemplo, va a imprimir una serie de pareceres sobre digamos, lo que es las elecciones, debemos tener o no debemos tener elecciones, cuántas elecciones debemos tener, en qué nivel se deben ubicar las elecciones, cuál es la importancia de elecciones en el proceso de construcción del ciudadano, en fin, ¿no? Y se expresan, digamos, se llevan a cabo esos debates y eso va a ser importante. Y entonces popularizar los principios del sistema representativo popular es un espacio, por lo tanto, pedagógico y también normativo, donde se proyecta una cierta ideación de lo que deben ser las virtudes del ciudadano, del nuevo patriota, ¿verdad? Pero eso nos remite necesariamente a unas tensiones políticas recurrentes que van a marcar toda esa década y buena parte de la prensa política, de la prensa realmente de los próximos, de los 50 años siguientes. Yo creo que esa prensa empieza a cambiar hacia 1860 más o menos, creo que empezamos a ver algunos cambios diferentes. Para 1850 ya hay algunas cosas interesantes. Tensiones políticas, la tensión entre formar y fijar opinión versus deliberar, la función entre crítica al gobierno, que es, digamos, la parte de todo régimen de libertad, versus la subversión del orden, la tensión entre un público ilustrado y una plebe, y la tensión muy importante entre un unanimismo o intolerantismo, es decir, una admisión o una no admisión de las opiniones y los pareceres diferentes versus la diversidad de puntos propios de una sociedad. Esas tensiones lo vamos a ver y van a llegar a puntos como por ejemplo las tensiones que van a enfrentar a santanderistas como con bolivarianos, esto es de 1828, se llaman las Nuevas Aleluyas y son una serie de imágenes donde lo que se muestra precisamente es cómo el conflicto ha llegado casi que al punto de herir y aniquilar al otro, ya no el otro militar de la guerra, sino el otro contrincante político, ¿verdad? Entonces son algunos de los legados de esa opinión pública que se forja en un contexto de guerra y que hace el tránsito a una construcción civil y política en la que sin embargo no alcanzan a ver los suficientes elementos para pluralizar y admitir unas formas diferentes de concebir la participación política vale. Creo que hasta aquí llego yo. Bueno, simplemente para decirles que, bueno, quizás del periódico más importante a partir de ese momento va a ser la Gaceta de Colombia, va a ser el periódico oficial a partir de 1821, el 26, con la Constitución de Cúcuta, y es una mina para comprender esa primera década, ahora que estamos a vísperas de un bicentenario de la construcción de esa institución, de esa República de Colombia. La Gaceta de Colombia debe ser una de esas fuentes que deberíamos estar. Y esto pues está en nuestra biblioteca virtual colombiana, que les había comentado, con diferentes elementos, información a su disposición, pero también para que sigamos enriqueciéndola y trabajándola. Muchísimas gracias. Mucho gusto, nuevamente, mi nombre es Jean Paul Ruiz, pues quiero presentar nuevamente mis agradecimientos por la invitación al banco, al profesor, a sus funcionarios y a ustedes por la asistencia en estos días tan fríos a este tipo de eventos. Siempre alegra que a más gente le interese la prensa y las publicaciones. Intentaré ser muy breve, porque ya sé que queda poco tiempo, pero es necesario de pronto empezar por definir un poco cómo llegué yo a la prensa periódica, ¿sí? Cómo se surgió ese interés por mirarla, y partió pues realizando otros trabajos para otro tipo de temas. Empecé a acercarme, como hacemos la mayoría de personas, a esta como una fuente de información, y entonces uno iba, buscaba el dato, el evento, y lo tomaba y trataba después de leerlo y comprenderlo y hacerle un poquito de crítica, tanto interna como externa, y hasta ahí llegaba. Sin embargo, en el tránsito del tiempo, empecé a dedicarme un poco más a ella
y conocí personas que ya la estaban trabajando más a fondo, como el profesor Francisco, y terminé trabajándola ya como objeto de estudio, ya no solamente como fuente de información. Esto nos lleva a pensarla un poquito distinto, como bien mostró el profesor, tratando de reconstituir esa complejidad de poder hacerse desde varias perspectivas, o como objeto cultural, o desde otras teorías. Entonces, para empezar, este acercamiento que va a presentar un poquito hacia la circulación de contenidos que están en los periódicos, se pudo hacer, bueno, en gran parte por la lectura de los mismos, gracias también a una parte que hay de las fichas que comentó hace un momento el profesor, donde son periódicos que se cita con los que se polemiza, que es algo pues bastante novedoso dentro del ideal regular que hay de catalogación con el que se trabajan estos periódicos. Esto encontró una gran ventaja a la hora de hacer la lectura, y es que precisamente que estén digitalizados tanto aquí en la biblioteca como en el resto de repositorios de los periódicos, hace que pueda ser consultado material que antes era imposible. Para hacer esta revisión, ahí pues básicamente voy a centrarme en la Gaceta, en esas tres publicaciones. Se pudo consultar prensa del resto del mundo que para ese momento estaba llegando aquí, o sea, estaba llegando a Angostura, lo cual pues llama bastante la atención. Entonces, sin embargo, pues falta bastante por trabajar todavía en eso, a veces no se puede consultar, falta mucho por encontrar, porque cuando uno mira los documentos del archivo sobre los impresores, particularmente en la época de la restauración monárquica, encuentra uno que ellos estuvieron pues trabajando, estuvieron imprimiendo, recibían un sueldo, sacaban cosas. Sin embargo, hay muchas que ellos relacionan o que cuando van a pedir después sus pensiones nombran, y no, pues de esta no se sabe. Entonces, para empezar, ya el profesor nos mostró muy bien cómo era un escenario de guerra. O sea, en 1819 era un momento de guerra, un momento en el que las comunicaciones pues iban a tener muchas complicaciones, en los que había cierta incertidumbre y también cierto movimiento asociado a la guerra, y en estos, como ya mencionó, estas publicaciones van a servir para dar sustento, justificación y legitimidad a los proyectos políticos. Algunos datos generales de estas, pues la Gaceta de Caracas, el profesor ya la presentó. Esta va a tener algo muy particular, y es que hacia 1821, cuando va a empezar a llegar este ejército republicano a Caracas, van a empezar a aparecer casi que 2 gacetas simultáneas, de la segunda son algunos pequeños números, pero no se sabe mayor cosa, no sabemos quién la hizo. Sabemos que es una Gaceta de Caracas pues, por el título, pero no sabemos en qué imprenta o cómo llegó, o si de pronto se hizo en la imprenta de Angostura y se mandó, no se sabe. Pero entonces esto permite ver también precisamente el que se tome el mismo nombre tiene una intención política de mostrarse ya como entonces en Caracas también ya hay un funcionamiento de un ejercicio de gobierno republicano. José Domingo Díaz, ya lo mencionamos, a Rocio, a todos estos. Estos son algunos encabezados de la Gaceta de Caracas, pues ya el profesor contó un poquito su historia más hacia atrás. Esta Gaceta tenía, pues funcionaba con 2 cajas, no era tan rudimentaria como otras. Sin embargo, como vamos a ver ahora más adelante, en los pasos que tiene entre su postura realista y republicana, como era de esperar, pues los que van a estar dirigiendo la van a empezar a atacar lo que se hizo en estas gacetas antes, en el otro momento. Y entonces casi siempre, pues bueno, no alcanzamos a leerlos, pero entonces hablan de que el momento anterior fue arbitrario o inexistente, o precisamente que se estaban difundiendo falsedades. El Correo del Orinoco es la otra publicación, ya muy bien la mencionamos, esta imprenta, pues la imprenta que llegó de Jamaica, al parecer tenía unas condiciones materiales un poco mejores, lo que les permitieron un tamaño un poquito más grande y sobre todo usar 3 cajas como van a empezar a hacer más adelante. Esto implica cierto manejo de la técnica un poquito superior, y que les permite a ellos pues alcanzar a hacer ciertas diagramaciones y ciertos usos. La Gaceta de Santa Fe de Bogotá, ya la vimos. Esta Gaceta, que es cuando va a empezar parte recordando pues el nombre de la anterior Gaceta. Sin embargo, esa pronto se va a llamar Gaceta de la Ciudad de Bogotá,
capital del departamento de Cundinamarca y al final va a terminar a ser capital de la República de Colombia. Esto pues va a la par con el cambio político y administrativo del momento. Entonces, en estas publicaciones están todo el tiempo conversando primero entre ellas, necesariamente. Ya vimos cómo se está, la Gaceta en Santa Fe de Bogotá tiene una función, ella está pues dando a conocer lo que se está tomando administrativamente y de gobierno en la capital, y el Correo del Orinoco tiene una función más transversal en la cual está dando cuenta de mucha más información. El Correo del Orinoco está constantemente reproduciendo textos del inglés, del francés, hablando de lo que pasa en las Antillas, de lo que pasa en Estados Unidos, y esto pues a la larga tiene una función precisamente, y es demostrar un ambiente y unas noticias favorables al proyecto político que se está realizando. Y está conversando con la Gaceta está reproduciendo todo el tiempo contenido del correo, muchas veces indica, estamos reproduciendo este periódico de Baltimore desde el Correo del Orinoco, otras veces no, y estas a su vez, pues sobre todo el Correo del Orinoco está discutiendo con la Gaceta de Caracas. Entonces, por ese lado hay una conversación. Sin embargo, el que estén todo el tiempo, hay algunos números, pues no los acabamos de mirar ahorita, pero donde hasta el 80%, si hacemos el conteo, el 80% del contenido es tomado de gacetas o de periódicos extranjeros. Esto es muy diciente, y lo primero pues que nos podemos llevar a preguntar es, bueno, en ese contexto de guerra, ¿cómo hacen para tener los periódicos extranjeros? ¿Cuáles son los que llegan? Entonces, para saber cómo llega ese contenido, la misma prensa nos da información. En la Gaceta de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, están, aunque es recurrente, hay una nota que extraigo donde dice que extraemos extracto de los importantes noticias que con fecha de noviembre comunicó desde Guayana el general en jefe Arizmendi y SEA. Y esta correspondencia generalmente iba acompañada de periódicos, creo que este otro. Va a decir lo mismo esta y otras, que en las últimas cartas que les están llegando a ellos hay noticias sobre las publicaciones londinenses o las publicaciones norteamericanas, y algunas veces pues las van a mencionar con algunos casos muy específicos, y van a tratar de, pues los republicanos, cuando vaya a empezar el momento del trienio español, a tratar de asociar ellos la Revolución Americana a lo que está ocurriendo en España. Y su función, sobre todo como redactores, empiezan a tratar de hablar como si estos hicieran parte de una misma comunidad que está en contra de la tiranía, como cuando hablan del español constitucional. Dice, el español constitucional cuyos redactores tenían íntimas relaciones con los jefes del Partido Liberal y conocimiento de sus planes, anunciaban como cierto y próximo el gran día de la España. Ellos habían inundado a Madrid y ciudades principales con su número 10, que ha sido prohibido con pena de muerte, bueno, y ahí van a destacar un poco todo el acontecimiento del que quieren hablar. Pero entonces esto llegaba, pues tenía algunos caminos que seguían las publicaciones a nivel interno, o sea, a nivel de lo que hoy es Colombia y Venezuela. Algo de los caminos, lo que voy a presentar hace parte de una entrega que está realizando en el tiempo sobre el Bicentenario. Es un proyecto algo grande con personas de distintas universidades, de la Universidad Nacional, de la Universidad del Rosario y de la Universidad Javeriana, y ellos trataron de mirar un poco cuánto se demoraba el tránsito, el camino de un lugar a otro. Entonces podemos ver cómo pues son como algunos de los caminos más recurrentes, de Caracas a Ciudad de Panamá, pues parando en Cartagena, o de Caracas a Angostura, de Ciudad de Panamá a Quito, y pues estos no van a tener, pues no van a ser tan demorados. Sin embargo, van a haber otros que sí van a tener pues mayor tiempo, dura 48 días llegar de Bogotá a Quito por la ruta más usual, de Caracas a Bogotá va a ser 50 días. Entonces, en este contexto que esto va a estar circulando por estos caminos, hay que tener en cuenta que ellos van a tratar de sacarle máximo provecho a los recorridos que hacen. Entonces, si bien hay una actividad comercial que se sigue haciendo, va junto a las cartas, junto al demás tipo de elementos que nos permiten ver que hay una circulación, y sabemos que
la información pues se usaba, servía a unas causas y la prensa podía construirla y difundirla. Sin embargo, ¿qué prensa estaban leyendo y de cuál recibían noticia? Entonces, para saber, empezamos a observar, a tratar de buscar los extractos, mirar los originales, a ver qué están tomando, y podemos ver que en el periodo se está hablando de que hay un circuito de prensa realista y un circuito de prensa republicano. El circuito de prensa realista, ¿cómo se prende esto? Circuito de prensa realista, pues lo que se supone y se sospecha es que viene desde España por los puertos, va a llegar a La Habana y de ahí baja a los puertos que están bajo el control realista y de ahí se insertan en el resto del espacio. Y se suponía que las publicaciones republicanas van a seguir otro eje, pues van a venir particularmente de Inglaterra, algo de España llega también y va a llegar hacia esta parte de las Antillas y va a entrar pues por Angostura y de aquí va a empezar a difundirse hacia los otros sitios. Sin embargo, cuando se va a hacer este ejercicio, las publicaciones realistas tienen algo particular y es que no acostumbran citar su contenido de manera detallada, de dónde lo toman. Entonces, esto pues no va a ser tan profundo como para el caso el estudio, como para el caso de las gacetas republicanas. Lo primero que hay que decir es que Londres es un sitio fundamental para los contenidos que van a ser extraídos. ¿Por qué no? Porque en Londres van a coger ellos, los republicanos van a coger la prensa londinense y ellos se dan cuenta que en ella se tratan los conflictos al interior de Europa que pueden servir para mostrar precisamente que ese sistema monárquico como que no corresponde con los nuevos tiempos que ellos están vislumbrando. Lo toman, lo reproducen y ahí van a hacer con todo este contenido de estrategias de apropiación, de reformulación, incluso a veces cuando uno hace la comparación, el mensaje de la publicación original puede ser muy distinto al que van a tener ellos en la traducción. Sin embargo, pues este uso lo hacen porque le respondía a su ideal político. Entonces, ellos van a encontrar, por ejemplo, que hay periódicos como The Courier, que está en Londres, que está discutiendo con The Times sobre las guerras en América. Obviamente ellos van a reproducir parte de este contenido, el The Times, que es provechoso para ellos, así como hacen con el Morning Chronicle, el Bears Weekly Messenger, el London Packet y demás. Incluso van a coger también cuando ocurren eventos en Portugal o Brasil, como lo que tiene que ver con la revolución de Pernambuco, ellos van a buscar, o sea, cogen los periódicos que tratan ese tema, como el Correo Brasilense, y lo van a empezar a desglosar y a comentar, tratando de establecer una comunicación que a veces pareciera que allá los estuvieran leyendo, por cómo redactan. Sin embargo, uno lo revisa y esto no ocurre. Hay otro elemento en la prensa londinense que es importante, y es que, pues, como bien sabemos, desde España a Inglaterra había una emigración de españoles liberales, en los contextos pues, de conflicto que había en la península. Estos, cuando migran, allá van a elaborar publicaciones, van a hacer prensa en español que a veces o traduce contenidos pues, de la prensa inglesa o crea sus propios contenidos. Estos pues, van a ser de carácter liberal, como el Censor Americano, en el que participó Andrés Bello, del cual se reprodujeron gran parte de sus números en el Correo del Orinoco, o incluso el Correo de las Antillas, pues aunque se llama Las Antillas, se hizo en Londres, y este recogía pues toda la información como sobre esta parte para los ingleses, y entonces llegó a la Angostura, y en Angostura no con la información que hubiera podido llegar de los periódicos aquí, que ahorita miremos si eran bastantes, sino con lo que llegaba desde Inglaterra, era que daban noticia sobre lo que ocurría en las Antillas. ¿Sí? Otro elemento es que van a estar también constantemente citando periódicos españoles, pero principalmente, o los que van a ser liberales en el trienio, para comentar con ellos frente a la necesidad de establecer las repúblicas o de tener unas corrientes un poquito más liberales. Ellos van a estar muy pendientes de la Gaceta Ministerial de Madrid y las Gacetas de Madrid, y sobre todo de publicaciones en Cádiz, pues alrededor de lo de Riego. Otro espacio importante de fuente de contenido va a ser Estados Unidos,
particularmente Baltimore y Filadelfia. Ahí va a ser el censor de Maryland, en el cual se van a decir sus bondades para los republicanos muchas veces en el Correo del Orinoco. Van a decir que era papel verdaderamente republicano, cuyo principal objeto es conservar siempre viva reverencia debida a los sagrados principios contenidos en la declaratoria de independencia de aquel Estado y demás unidos en la América del Norte. Esta es una fuente muy recurrente de contenido y posiblemente mucha información que aparece sobre los Estados Unidos, de la cual no se indica la fuente, sea esta, porque cuando les llega por correspondencia o por vía de comercio aquí a Angostura, ese periódico van a estar siempre anunciándolo, debe tener cierta importancia. En Filadelfia hay otro elemento bastante importante, y los usan básicamente para lo mismo, pero hay un periódico que es el Aurora, y entonces ellos el Aurora intenta establecer como cierto, no solo comercio de impresos, sino de materiales de imprenta, y lo están anunciando en el Correo del Orinoco constantemente, que venden tipos, que venden tintas, que venden papel. Pues habría que mirar un poco si algo de eso se llegó a realizar, particularmente en estos momentos hacia 1820, cuando, como ya vimos, no es que abundaran las imprentas, y posiblemente a quienes hubieran comprado los tipos y las cajas hubieran sido los mismos que están poniendo el anuncio en el Correo del Orinoco o en la Gaceta. De las Antillas se extrae también bastante información de las publicaciones que ahí se hacen, tanto francesas como de origen británico, y la información que se toma directamente de aquí es más la que tiene que ver con el movimiento, o sea, con la posibilidad de una invasión española o invasión de ejércitos, o con asuntos de piratería, o con lo que ocurrió con MacGregor y demás. Este es, digamos, el mapa del Correo del Orinoco en los extractos y las fuentes mencionadas. Entonces, como podemos ver, a pesar de que estaba aquí en un sitio pues, al cual se puede llegar por aquí, pero que no contaba con las ventajas que se contaría hoy para la circulación, estaba teniendo contacto pues, con publicaciones en gran parte del mundo. Esto es un poco la cantidad de títulos que se están reproduciendo de esta parte de Europa, aquí hacia las Antillas. Entonces, como vemos, es contenido más o menos variado. Estas serían las traducciones de la Gaceta de Caracas. Con la Gaceta de Caracas hay un trabajo muy interesante que se ha venido realizando desde hace más de 10 años, que lo han venido realizando Auro Navarro y lo han venido realizando en Canadá. Sin embargo, se ha preocupado únicamente por lo que es traducción, no por la circulación. Entonces, por eso no tenemos en cuenta las reproducciones que hay de contenido, sobre todo de Santiago y de México. Esto es la Gaceta de Caracas, aquí. Y este sería la Gaceta de Santa Fe de Bogotá. La Gaceta de Santa Fe de Bogotá, entonces, cuando después de 1821 empieza a reproducir activamente contenido americano, para pues dar cuenta de que ese contexto les va a ser muy favorable, y de cómo ellos se encuentran, pues algo que van a mencionar 2, 3 veces, y los periódicos como la Gaceta de Buenos Aires que ellos están nombrando, es que ellos van con la corriente de los tiempos. Esa corriente de los tiempos implica que ya no están encerrados como se sentían ellos durante la monarquía, y en los impresos de la Primera República siempre van a estar mencionando de cómo ellos se encontraban antes casi que cautivos dentro de la monarquía. Aquí, dentro de este nuevo tiempo, hay una conexión y un comercio activo, y hay una vocación que va más allá del límite geográfico y político que tenía inicialmente. Entonces, como pues mi postura frente a esta dispersión es que esta prensa todavía le falta mucho por trabajar, porque se han identificado, bueno, los sitios de los periódicos,
se tiene en cuenta se saben más o menos algunas rutas, cómo era el tráfico en las Antillas, más o menos qué llegaba, pero no sabemos quiénes eran todos los que intervenían, si era únicamente una vocación de pronto de comercio, porque era un producto y se vendían libros y estos circulaban, o si era también una intención probablemente política. Para la década del 30 está un poco más clara la vinculación entre la prensa neogranadina de pronto y la prensa británica, porque ya es más fácil seguir el rastro, pues por las actividades como las de la Casa Ackerman en Inglaterra y que tuvo en México una casa de impresión y distribución y llegó aquí, eso sirvió a los intereses pues del liberalismo del momento. Sin embargo, para estos primeros años no es muy claro, casi siempre se da por hecho que hay publicaciones extranjeras, pero bueno, cuáles son, cómo llegaron, por qué llegaron y para qué llegaron. Se sabe cómo se usaron ya, afortunadamente, y pues gracias al trabajo de la línea de opinión pública que acabo de mencionar el profesor, y es básicamente lo que están haciendo todo el tiempo con estas publicaciones. Sin embargo, pues falta mucho saber, porque incluso como ya pudimos ver hace un momento, ni siquiera de las propias de aquí se tiene claro, como en el caso de la Gaceta de Caracas, quién lo hizo. Terminar un poco con un ejemplo de la apropiación y del uso que se hacía de esta información del caso de lo que ocurría en España, por ejemplo, por las gacetas patriotas. Entonces, sacaron una serie de números destinados a precisamente mostrar cómo lo que ocurría en España y lo que había sido la historia con España no podía seguirse repitiendo dentro de los ideales republicanos. Entonces empiezan a presentar estudios, por ejemplo, como uno que sale en El Conservador de España sobre la Inquisición. Y después de esto va a ocurrir algo muy interesante, y es que a la hora de que hasta ese momento, hasta esa gaceta, en la prensa republicana, pues Inquisición no va a ser una palabra muy usada. Sin embargo, empecé a mirar después, y después de que se presenta el recuento de las víctimas, de los muertos, y de que en España incluso estaban los liberales tratando un poco de reconstruir ese pasado, empieza a asociarse España nuevamente con la Inquisición. Entonces ya España ya no es solo el tirano feroz, que era como en las celebraciones del 19 se le nombraba, sino ya es los de la Inquisición, ¿sí? Entonces, pues eso otorgarle además una carga, pues eso tiene no es solo una carga semántica, sino una carga simbólica adicional que pues los permite construir cierta idea pues del enemigo del opositor dentro del proceso de construcción de identidad de partido y de proyecto político que se quería constituir. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. El nombre mío es Germán Londoño. Más que una pregunta, es más que todo hacerlos partícipes a ustedes de una experiencia maravillosa que como víctima de la violencia que soy, estoy llevando a cabo acá en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Se trata de una exploración bibliográfica con miras a crear un periódico de las víctimas. La vamos a llamar Verdad y Justicia, y el eslogan va a ser democratizar la palabra y el conocimiento es democratizar la sociedad. La verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante y no dudé un minuto en venir a estas conferencias, por lo que estoy en ese periodo de acumular experiencias con miras a crear el periódico. Estoy muy contento porque el periódico sale la semana entrante. Pretendemos en ese periódico hacer una triangulación de saberes de la academia, saberes del Estado y saberes ancestrales y empíricos de las comunidades. Vamos a hacer un periodismo de investigación, como lo recomendaba García Márquez, y el título va a ser, como ya dije, Verdad y Justicia. Hay muchas expectativas. Llevo 10 años exactamente socializando esta idea en la academia, en los foros, y es muy gratificante hacerlos partícipes a ustedes de que poseo más de 100 códigos topográficos de autores antiguos y contemporáneos, de autores nacionales y extranjeros, y una amplísima bibliografía, de manera que tenemos contenidos, oígase bien, para más de 50 años. Así de sencillo, habida cuenta del el periódico que estamos llevando. Es una respuesta a las mentiras que ruedan en algunos periódicos regionales, inclusive nacionales,
exceptuando El Espectador, que está haciendo un magnífico programa, ese programa 2020, visibiliza a las víctimas, visibiliza los procesos regionales en las regiones y es magnífico. Va a ser una emulación del Espectador. Y como un ejemplo de cómo, destaco una anécdota tremenda de Bolívar, que en la época de 1819 le ofrecieron una ayuda que quería, que si quería armas o cañones, y él respondió, no, tráigame una imprenta. He ahí la importancia de la letra escrita. Aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango, quiero compartir con ustedes, descubrí un texto magnífico que llama Las palabras que nos cambiaron, en la administración de la doctora Garrido. Excelente. Mientras los españoles, como dijo el profesor, utilizaban los términos sedicioso, ladrón, secuestrador a los patriotas, los ciudadanos los llamábamos defensores de los derechos humanos, popularizaban la palabra ciudadano, la palabra patria, etcétera, etcétera. Una reflexión no tanto sobre la circulación de todos estos periódicos, sino sobre la lectura. Una cosa que debe destacarse es que ya desde esa época la prensa escrita se convirtió en la tribuna por excelencia de la opinión pública y con unas dimensiones enormes en este país. En Bogotá, a fines de la década de 1840, llegaron a circular casi 20 periódicos, lo cual es una cifra extraordinaria para una ciudad que tenía no más de 20.000 habitantes, de los cuales alrededor del 90% o más, quizás 95%, era población analfabeta. Entonces, ¿quién podía leer todos estos periódicos? Me imagino que algo de circulación tuvo que haber de la información que contenían o de las ideas que contenían estas publicaciones a través, por ejemplo, de los curas en sus sermones, etcétera. Pero no veo otra manera en que esto realmente pudiera circular más allá de una pequeña élite intelectual que no solamente era la que producía los periódicos, sino la que los leía, pero realmente los leía más allá de la élite que los producía. Muchísimas gracias, Efraín, y gracias también por ayudarnos a coordinar y a seguir pensando Bicentenario. Aprovecho para hacer ese comentario. Yo creo que sobre los periódicos seguimos aprendiendo mucho acerca de cómo se leían. Parte de lo que, es decir, tiene razón al señalar de que hay una gran discrepancia entre la cantidad de periódicos y los grados, digamos, de analfabetismo o semianalfabetismo que existían. Porcentajes enormes, y si uno lo toma simplemente así, dice uno, esto está circulando exclusivamente en circuitos muy pequeños y tiene un impacto bastante limitado sobre la sociedad. Pero en la medida en que empezamos a entender más cómo es la dinámica de la lectura de estos periódicos, vamos encontrando que hay situaciones de lecturas colectivas. Hay, por ejemplo, un impreso de 1836-37, si no estoy mal, que es muy diciente porque en realidad no habla, digamos, de un periodo muy distinto. Es una especie de situación a la que se refiere, que podría haber ocurrido quizás 10 años antes y que ciertamente es relativamente frecuente para ese momento. El impreso se llama Los Sastres, creo que se llama, y es lo que retrata, es un pequeño diálogo, casi una mini obra dramática, y lo que retrata es un conjunto de sastres en su taller, discutiendo sobre la política del día, y al discutir sobre la política del día tenían quien les leía parte de la prensa que iba llegando. Incluso, mucho antes, acabo de recordar incluso otro pequeño retrato, no recuerdo en este momento si es en el anteojo, uno de los anteojos de Fray Diego Padilla, si no estoy mal, es quien es el editor de… No, perdón, no es Fray Diego Padilla, es Tadeo Lozano quien está editando los anteojos. Es una serie de periódicos contemporáneos a la Bagatela, 1812 a 1814 más o menos, y en esas pequeñas aparece también una pequeña viñeta acerca de lo que es la circulación. Se encuentra uno de ellos, un personaje cualquiera, se encuentra con alguien que compró una gaceta y lo sigue.
y este sigue y se va a diferentes lugares y lo leen diferentes en una chichería, después lo leen en otra parte, y al leerlo lo comenta. Y quienes nos escuchan van incorporando ese material y van hablando acerca de esa situación. Es claro que esa situación se da, por ejemplo, tiene una dinámica muchísimo más urbana que una dinámica rural, que esa dinámica rural ocurría, pero ocurría generalmente en términos de las grandes haciendas. Sabemos que eso ocurría, por ejemplo, en la región del Socorro, donde sí se leía, cuando llegaba el periódico, se reunían los vecinos, se reunían en la casa de alguno de los principales y lo leía el párroco, generalmente estaba presente y también leía hacia parte de eso. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que el radio de acción y de impacto y de apropiación de una lectura del periódico no puede ser medido exclusivamente en función del número de alfabetos o no analfabetos de una sociedad. Y particularmente la sociedad colombiana sufre un proceso de politización dramático, fuerte, vertiginoso, a partir de 1816-19, digamos que es el momento de la guerra más fuerte de la independencia, que implica tomar lugar. Y tomar lugar implica necesariamente apropiarse de alguno de esos principios. Un último dato es que la conscripción a los ejércitos, particularmente esa primera fase de los ejércitos republicanos, implicaba en buena medida la convicción de un proceso de adoctrinamiento de los soldados sobre los principios republicanos. Lo que se le quería dar era luces de por qué estaban luchando contra los realistas y que luchaban era en función de su propia libertad. Y había entonces una serie de gacetillas y una serie de textos y catequismos, muchos de esos catequismos de hecho están orientados para ese tipo de lecturas, que son lecturas colectivas, de tal manera que los soldados viajaban y tenían ya una especie también de acervo de apropiación de esos lenguajes republicanos. Y yo creo que podemos identificar para 1839, sin duda, ya para la década del 30, un republicanismo popular que se ha generado en buena medida precisamente a partir de todos esos soldados que al regresar de Ayacucho, recuerden ustedes que los soldados bolivarianos que van al Perú, los del ejército que va al Perú y que regresa son alrededor de 30.000, es decir, es un número enorme. Si ustedes piensan que cada uno de ellos ha pasado por algún proceso de conversación y liberación, al regresar, ¿verdad?, ellos mismos se convierten en interlocutores. Es decir, hay un nivel y un modo en que ese republicanismo y esos lenguajes, esas preocupaciones, estos debates, quiero decir, hacen parte ya de un sustrato que no es elitista, es popular. Para 1841, y con esto cierro, 42, aparece un volante que se llama Democracia. Es publicado o es impreso por unos artesanos en Medellín que lo hacen a título propio. Y dice, en la independencia no murieron los mantuanos y los aristócratas. Murieron de todos los colores y todos fuimos patriotas. Y esto es 42, recuerden que estamos al fin de la guerra de los supremos, en un momento conservador muy fuerte, ¿verdad? Y es una invitación a retomar parte de la movilización artesanal que ya había sido retratada en ese primer volante que les dije yo, los artesanos de 1838-39. Es decir, continúa esa línea popular que se va a volver a expresar finalmente a finales de la década de los 40, cuando todo el movimiento artesanal estalla aparentemente de la nada. No es de la nada, viene elaborándose de tiempo atrás. Entonces, creo que eso está muy vinculado a la dinámica de la lectura de los periódicos y por eso creo que nos falta estudiar todavía mucho y conocer mucho acerca de todo este material que está circulando y que en efecto representa esa dicotomía, pero que también hay que leer de manera diferente. Gracias.